Mira, voy a empezar a hablar como psicoanalista, ¿no? Y los psicoanalistas encontraron justamente el goce en perderse, ¿no? En no encontrarse a ellos mismos como sujeto, ¿no? Cuando tú ves una Sí. clase de psicoanálisis en YouTube y ves los comentarios, de verdad que hay una correlación que entre más entrevesado y menos se entiende el discurso, más admiración hay en los comentarios. ¿Me creerás que nunca la vi? No Fallé puede como ser. psicólogo, no la vi. Tanto decir el psicoanálisis es fundamental para lograr la psicología que tenemos actualmente, como decir el psicoanálisis hubiera sido mejor que no estuviera. Cualquiera de los dos, güey, ardería Roma, güey. Yo pienso que el psicoanálisis dice las mismas cosas que el conductismo, pero las dice peor y obviamente con explicaciones más jodidas. Pero yo creo que tanto el conductismo como el psicoanálisis más o menos dicen un chingo de cosas iguales. Es lo mismo, pero no se dan cuenta. Estaba viendo justamente, ya sabes, ¿no? Facebook y demás. Y estaba viendo las típicas discusiones entre psicoanalistas, con conductistas, con cognitivos y demás. Y todas las cosas que decían los psicoanalistas, cuando yo las escuchaba ya en este punto, porque al principio sí mandaba toda la mierda, ¿no? Era como, psicoanálisis, fuck you, ¿no? Porque pues yo antes estuve en psicoanálisis para el que no lo supiera, ¿no? Y los mandé a la verga, me fue conductismo, me radicalicé ahí y ahorita estoy en el punto medio, creo. Porque los escucho y digo, pues Ya vamos a entrarle a las constelaciones familiares. podría ser nada y no creo. Ay, no creo, la neta, ahí sí no creo. Pero sí está muy fumado. Pero el Sí. psicoanálisis todavía como que escuchaba lo que decían y era de, pues es lo mismo, güey. Y obviamente los conductistas decían que no, los psicoanalistas también dicen que no, pero te voy a dar un ejemplo. Eh, Venga. por ejemplo, ¿no? Estas personas, recuerdo que dentro de la discusión empezaban a decir cosas como que el sujeto, su problema es que encuentra placer, ¿de acuerdo? En su obsesión, encuentra placer en su obsesión, encuentra placer en el síntoma, ¿no? Que el síntoma para el psicoanálisis, pues es precisamente, ¿no? Como la conducta problema, digamos, ¿no? O la problemática que hay allá. Entonces, ellos dicen que justamente la problemática del neurótico, ¿no? Como ellos le dicen, es que encuentra placer, encuentra goce en el síntoma. Entonces, el síntoma es, dicen ellos, ¿no? Constitutivo, ¿no? Justamente del goce del sujeto, ¿no? Empieza a sonar ya rarito, ¿no? Así todo entrevesado. Ujú. Pero entonces yo lo escucho y digo, pues son las conductas de evitación y es la ganancia por reforzamiento que tiene la Claro. persona al hacer, claro, exacto, es el reforzamiento negativo. Es el hecho de, claro, yo hago las conductas que hago porque tienen una función en mi vida, ¿no? O sea, yo antes tal vez sobrepensaba un montón porque de esa manera podía saber qué decir y qué no decir para que no me agrediera mi papá, que era violento, por ejemplo, ¿no? Sí. Yo, por ejemplo, aprendí a mentir tal vez sobre mi estado de ánimo porque aprendí que era peligroso que cuando yo decía cómo me sentía, pues me criticaban, me rechazaban, tal vez hasta me golpeaban, ¿no? Entonces, la persona encuentra una utilidad siempre en su conducta, ¿no? Eso es como una de las máximas en el conductismo. Tiene una función la conducta, si no, tiende a desaparecer. Entonces, Ex- le digo, pues es lo mismo, ¿no? O sea, esa es la famosa, que está en cuestión del psicoanálisis, de que el sujeto encuentra goce en el síntoma y por eso lo repite. Pues claro, es la conducta de evitación, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que para mí, la teoría psicoanalítica en cuanto a intervención se queda ahí. O sea, es de encuentra goce, por eso se perpetúa y eso constituye en sí el goce del sujeto y hacen como muchas palabritas mágicas, ¿no? Y te dicen que hay que encontrar como o el significante faltante, reencaminar esa pulsión, que es como esa parte de la sublimación, ¿no? O sea, eres bien ansioso, bueno, pues vuélvete contador, ¿no? Eres bien rumiativo, pues vuélvete escritor de obras de teatro, no lo sé. Mientras que, exacto, filósofo, ¿no? Mientras que en el conductismo, pues como lo que se hace es analizar la conducta en sí de una manera más concreta, más específica, ¿no? Muchísimo más, pues tal cual, muchísimo más aterrizada conceptualmente, pues se dice, ok, pues si lo que controla el fenómeno es esto, ¿de qué manera lo podemos modificar? Y hemos aprendido millones de formas de hacerlo, ¿no? Lo vemos como Sí. esto, como formas de reforzamiento, castigo, extinción, y podemos ofrecer de una manera muy directa y muy clara una modificación de esa conducta y que genera una disminución en el malestar, no nada más como que reencaminarlo, por ejemplo, o una búsqueda súper azarosa del significante perdido, ¿no? Que muchas veces es
justo esto de que la persona no había asociado ciertas cosas, esto del reencuadre, ¿no? De repente que se dicen act, o de los cambios de asociación que se generan, ¿no? Pues es eso, ese es el significante perdido, ¿no? De los lacanianos, de que encontraste, ¿no? Ese puente verbal, ¿no? Que hace que algo cobre sentido o cambie de sentido. Entonces ahí Ajá. se me hacen esos similitudes entre que yo hoy en día escucho al psicoanálisis y digo, pues es lo mismo, solo que peor. O sea, ¿sabes? O sea, es la versión chafita, es la versión prototípica, ¿no? Es la versión que se estancó, que no avanzó y que da vueltas constantemente, queriendo avanzar, pero sobre el mismo círculo. O sea, en lugar de salirse del círculo y expandirse, da vueltas en el mismo círculo, intentando ver qué puede encontrar más en el mismo círculo y está estancado ya. Pero creo que dicen muchas cosas que son ciertas y que ellos no saben por qué ni cómo son ciertas, ¿no? Y de ahí derivan explicaciones raritas. No sé, ¿tú qué opinas, Mario, al escuchar esto? Pienso muchas cosas. Por ejemplo, primero, ahorita me vino a la mente que justo en esta semana que pasó, no sé si a raíz de esto lo estás comentando, hubo un debate que se publicó en YouTube que sale Fabián Maero, que él es un Mm, terapeuta contextual, sí. y sale un psicoanalista que no me acuerdo ahorita de su nombre, probablemente lo estoy reprimiendo, Bueno. Ujú. eh, y salen debatiendo que no sé si llamarlo específicamente un debate, porque más bien fue una exhibición por turnos de sus diferentes ideas, lo cual me gustó en el sentido de que no fue un cagadero, Ujú, sino que fue más bien como una exposición de diálogos, ¿no? De sus puntos de vista. Y entonces, pues digamos como que se veía muy bien cómo planteaba cada uno como sus ideas sobre lo que es la terapia, cuáles son los objetivos. Se me hizo muy interesante en ese sentido. Lo que a mí me generó al escucharlo fue como esta parte de cuando hablaba, pues, el psicoanalista y, pues, contexto, ¿no? O sea, yo también he tenido algo de formación respecto al psicoanálisis anteriormente en mi vida. Pues, digamos, igual hay algunos conceptos con los que estoy familiarizado, más o menos familiarizado, pero ya a la luz de estos años de terapias contextuales dices, o terapias de conducta, dices, esto, okey, suena muy bonito, ujú. o suena interesante, o suena profundo, pero ¿a qué te refieres con eso, no? O concretamente, ¿qué se va a hacer? Entonces, ahorita que tú estabas hablando que decías esta idea como de en el psicoanálisis se hacen las cosas, se dicen las mismas cosas, pero peor o la versión chafa. Estaba tratando de pensar, ahorita no se me ocurrió una metáfora, tal vez me surja más al rato, como, como de algo que es una teoría que tiene cosas interesantes para decir, que probablemente, digo, naturalmente por la antigüedad que tiene, han observado fenómenos clínicos en la relación con los pacientes y todo, pero al apoyarse de conceptos muy abstractos como esto, el goce, la pulsión de muerte y este tipo de ideas, y en este lenguaje, pues digamos, como poco concreto, creo que pasa que en el camino que quieren explicar fenómenos que podrían dar explicaciones certeras, pues se pierde, ¿no? Ujú. O vienen mezclados de cosas que no tienen mucho sentido. Eso es lo que estaba pensando. No, tal cual, o sea, yo pienso que ellos mismos se pierden y no se dan cuenta, o sea, y ellos han encontrado, como dirían ellos, un goce, ¿no? En justamente perderse. Mira, voy a empezar a hablar como psicoanalista, ¿no? Y los psicoanalistas encontraron justamente el goce en perderse, ¿no? En no encontrarse ellos mismos como sujeto. No, no es cierto, ahora sí vamos a hablar bien. Este, Padre Darby. pero ¿cómo se llama? Justamente. O sea, a mí lo que me da la sensación con el psicoanálisis es que justo como pues, tienen horas de vuelo, como vieron pacientes, como les dio el interés, ¿no? De analizar qué pasa con las personas, pues observaron cosas. Y esas cosas, hay un cierto patrón en el ser humano que se fue reportando, ¿no? Ahora, la forma en Sí. la que ellos buscaron explicar, darle explicación a esos fenómenos que ellos veían de manera sistemática como patrón, es donde todo se empezó a ir así a la chinita, ¿no? Porque, pues claro, o sea, yo entiendo, ellos empezaron a ir mucho, pues yo lo recuerdo, ¿no? Freud se fue mucho a los griegos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A las mitologías, porque ahí constantemente se ven los patrones conductuales de la gente, ¿no? Eso Sí. sí, sí es claro. O sea, justo cuando estudié guionismo fue como el viaje del héroe, que es la estructura narrativa básica o más famosa de todas, pues surge justamente de estudios en realidad religiosos y culturales.
O sea, cuando se hizo el viaje del héroe, la persona que lo investigó, que es Joseph Campbell, no tenía la intención de que esto fuera para historias. Él era, creo que era antropólogo, no me acuerdo, algo así, y él pues tenía su hipótesis de yo creo que todas las religiones tienen más o menos la misma historia. O sea, él dijo, yo creo que todas las religiones, incluyendo ahí mitologías, ¿no? Porque una mitología es una religión muerta, ¿no? Básicamente. Ajá, Entonces, cierto. él Pues, decía, yo creo que todas las religiones cuentan la misma historia y manejan los mismos conceptos, solo que de diferente forma. Se estudió y se viajó al mundo y confirmó que no todas, pero sí la gran mayoría, ¿no? O sea, como que, no sé, un 90% al menos de las religiones o de las mitologías que son más medianamente tal vez conocidas o practicadas a lo largo del mundo, todas coinciden, ¿no? Te cuentan la misma historia, con los mismos personajes, con los mismos sucesos. Entonces ahí se ve que, pues claro, el ser humano tiene patrones, tiene ciertos patrones de cómo constantemente piensa, de qué tipo de etapas de vida pasa, de qué tipo de conflictos suele tener independientemente de dónde vive, ¿no? Y todo sí, esto, pues yo supongo, le hizo mucho sentido a Freud y a otras personas, ¿no? Y dijeron, aquí está la explicación, pero claro, o sea, yo creo que fue así como de, brother, no sé si captas que esta es una explicación como alegórica, fantástica, ¿no? No es una explicación real de lo que está pasando, es una descripción artística de ese patrón que tú también ya viste. O sea, lo que queda por fuera todavía, que es explicar por qué está sucediendo y cómo está sucediendo, eso no lo explican los griegos, tampoco lo explicas tú. Eso es lo que hay que explicar ahora, ¿no? O sí. sea, el Y que en recorte el ya está hecho. caso, y que en el caso más optimista explicaría o reflejaría una porción de la población, Ujú. porque no todos tienen las mismas respuestas o los mismos comportamientos en ciertas circunstancias, ¿no? Exacto. Te hablaría más que nada, pues de, tal vez, no sé, decir de la media, ¿no? O sea, de lo que es más común, tal vez, representado en las culturas. Pero, de nuevo, no tienes esta precisión acerca de hablar de, no, que controla la conducta independientemente de la cultura, ¿no? Sí, Porque es interesante, o sea, las reglas del aprendizaje son independientes de la cultura, porque son parte de nuestra especie. Ujú. exacto. Están detrás de la cultura. Ahora, dependiendo de la cultura, dependiendo de la interacción de cultura con leyes de aprendizaje, pues surge uno u otro comportamiento, ¿no? Sí. Esa Y es lo que está la más variabilidad. fuerte, lo que está más fuerte es que pues las leyes del aprendizaje no solo son para nuestra especie, sino para otras, ¿no? O ¿Cuál es? sea, por ejemplo, el reforzamiento negativo lo puedes ver en seres humanos, así como lo puedes ver en palomas o, no sé, ratones, ¿no? Por Ujú. ejemplo. Tal cual. Bajita la mano. Exactamente. De hecho, yo siempre que lo explico inclusive a pacientes, hablo de mamíferos, ¿sabes? Digo, la mayoría de los mamíferos en general, entre ellos nosotros, tal cosa, ¿no? Justo son leyes de cómo funcionan los organismos. Y yo creo que ahí es donde el psicoanálisis pues ya no entró. O sea, yo de verdad mi idea es, el psicoanálisis se quedó trabado en su gusto personal por las historias, por las mitologías, o sea, se reforzaron sus La conductas poesía. referente, justo a la poesía, se reforzaron las conductas referentes a pensar de esta manera, las cuales no están realmente direccionadas a conseguir respuestas que sean lo más certeras posibles o lo que mejor explique o lo que mejor controle, sino que literal es una cuestión súper emocional de nos encanta que suene así. Obviamente ellos jamás lo van a admitir, jamás lo van a ver así. Ellos están convencidísimos de que no, pero para mí es claro, o sea, yo los escucho hablar, ¿no? Y digo, no hay ninguna necesidad de hablar así, ninguna necesidad, ¿no? Pero les gusta, ves, o sea, de verdad, ves que les encanta, porque tú lo ves de que hay una situación de estatus también asociada. Cuando tú ves una Sí. clase de psicoanálisis en YouTube, y ves los comentarios, de verdad que hay una correlación que entre más entrevesado y menos se entiende el discurso, más admiración hay en los comentarios. Un genio este hombre que habla del plus de goce Ajá, sí, exacto. O sea, o sea, con tú ves una subtítulos en clase de argentino. Lacan. Ah, bueno, sí, exactamente. O sea, tú ves una conferencia de Lacan, yo me la estudié bastante en su momento, no se entiende nada, pero mientras menos se entiende, más la gente en los comentarios está así de Dios mío, increíble, qué profundidad, qué Sí. genio, ¿no? Hay definitivamente, yo creo que ellos se quedaron trabados en una cultura que apunta al goce con respecto a la lírica y con respecto a cierto tipo de ideas que les parecen muy atractivas, pero que no están orientadas a la precisión, ni al Ajá. control, ni realmente al conocimiento.
O sea, yo creo, ¿no? Es literalmente una versión de gente que le gustan las historias y que creen que hacen pues, psicología, otros creen que no, porque dicen que el psicoanálisis es distinto, No, ¿no? ajá. Pero a mí me parece eso interesante. O sea, realmente tú escuchas el psicoanálisis y dices, sí. O sea, dicen lo mismo que el conductismo, pero lo dice incompleto, lo explica mal, lo hace abstracto y imposibilita que lo puedan utilizar en terapia, porque eso es lo que pasa. Como realmente no saben bien qué sucede, solo tienen una idea lírica abstracta, pues cuando le dicen, bueno, a ver, ¿y qué haces para hacer el cambio? Ah, chinga. Es que en el psicoanálisis no hay estrategia de cambio, es el habla, ¿no? Chido, ¿no? Ajá. Que justamente, por ejemplo, ese tipo de respuesta que acabas de ejemplificar, ¿no? Es que no hay una estrategia de cambio para nosotros, porque probablemente dirían algo como, Ujú, nosotros no buscamos controlar, ¿no? ujú, Nosotros lo que buscamos es, de hecho estoy recordando el debate, dice, lo que nosotros buscamos es brindar una escucha a eso que no ha sido escuchado. ujú. Ok, ok, vale, está bien, pero ¿a qué te refieres con eso? Concretamente hablando, ¿no? Claro. Claro, o sea, probablemente nunca va a haber un diálogo porque estamos hablando como de, son como dos lenguajes diferentes, ¿no? O sea, los marcos de referencia son prácticamente incompatibles cuando les haces una petición para que lo definan de manera concreta. Digo, hasta Ujú, ahora, no creo que alguien que esté metido en la teoría psicoanalítica se atreva a darlo de manera concreta. claro. Sí, 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 por favor que lo dejen en los comentarios, por favor, nos encantaría dialogar de manera concreta. Eso sí, totalmente. He visto algunos intentos de algunos psicoanálisis, Ajá. y pues me parecen como intentos muy padres, ¿no? Que me recuerdan mucho de nuevo a la persona esta que, no sé si alguna vez lo comenté en el podcast de un vato que era maestro de Aikido, y pues el Aikido es conocido en el mundo de las artes marciales y deportes de combate por ser inútil en una pelea. O sea, el Aikido es conocido. Sí, hoy en día, hasta hace tal vez 20 años ¿no? Pero hoy en día el Aikido ya, su fama es el arte marcial inútil para combatir, muy chido, muy chingón para lo que es filosofía de vida, controlar tu cuerpo, a lo Tai Chi, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero si lo que quieres es aprender a pelear, no sirve para un pepino, ¿no? Obviamente, Ok. igual que los psicoanalistas, los de Aikido decían, no es cierto. Claro que sí sirve, es que, ¿cómo se llama? Las técnicas, nosotros tenemos otra filosofía, no buscamos andar peleando. Las mismas respuestas, te lo juro, tú pones las respuestas de los psicoanalistas ante las críticas y las respuestas de los de Aikido frente a las críticas son las mismas. Era, no lo comprendes, tienes que estudiarlo primero, nuestra filosofía es Ujú. distinta, este, es que sí, pues, o sea, la típica, ¿no? Es que sí se puede, pero no queremos, o no es lo que buscamos, etcétera, ¿no? Y bueno, un día, un Ajá. maestro de Aikido, certificado, con años de experiencia, con su academia y todo, ¿no? Dijo, pues vamos a ponerlo a prueba. O sea, la neta, él sí se amarró los huevos, güey, y dijo, vamos a poner a prueba lo que he practicado por más de 10 años. Y agarró un peleador amateur de MMA. Vale, Ok. no agarró un peleador profesional, agarró un amador, un amador, un peleador amateur. Lapsus. Lapsus, ahí está, ¿no? O sea, ahí ya dándole razón al psicoanálisis. Es que luego viene un tema, de romance, para que estén aquí, ¿eh? Vienen chismes, pero de romance. ¿Cómo se llama? Agarró un peleador de MMA amateur de un gimnasio X y le dijo, vamos a hacer un combate, o sea, así amistoso, ¿no? Poca potencia y todo, porque yo lo que quiero es poner a prueba el Aikido, ¿no? Claro. Y le dijo, va. El video está en YouTube, el vato lo subió al YouTube de su academia, o sea, el vato de Aikido es súper honesto. Lo subió, está todo puesto, lo hicieron molo, no pudo hacer nada. Y después del combate donde se ve que no puede hacer nada, el vato da su explicación de lo que vivió y te lo dice de frente, te dice, no pude hacer nada. Decía, a mi cabeza venían algunas ideas de cosas que quería hacer, pero una vez que las intentaba hacer me daba cuenta de que no podía. No hay la velocidad o la manera en que la otra persona respondía no me lo permite hacer. Todas las críticas que se le hacían al Aikido, ese vato las dijo ahí. Todas. Oh, ok. ¿Vale? O Qué sea, fuerte. dio totalmente toda la razón y dijo, pues es verdad. O sea, y él precisamente decía, yo creo que esto sí representa, aunque sea medianamente, que es verdad que el Aikido no es una buena modalidad de combate, porque decía, yo soy un profesor certificado, entrenado por más de 10 años, hacemos de hecho más o menos sparring en mi academia, ¿no? Etcétera, etcétera. Y esto es lo que pasó contra un peleador amateur.
¿no? Y entonces, ¿qué hizo este vato? Este vato dijo, bueno, ahora voy a hacer un viaje en el mundo intentando arreglar el aikido. Dijo, voy a Mm, intentar aprender jiu-jitsu, muay thai, kickboxing, diferentes cosas, y voy a ver qué le ingreso al aikido para que el aikido funcione. Y un mm. vato, porque yo vi yo vi ese viaje, güey, en YouTube en directo durante todo el año y medio que lo hizo, güey. Yo me seguí esa aventura, güey. Entonces, Ok. obviamente maestros de artes marciales del mundo, pues reaccionaron a esto. Y uno que era un maestro de MMA, literalmente, en resumidas cuentas, lo que le dijo es, bro, me parece súper valiente lo que estás haciendo, súper honesto, pero te adelanto lo que va a pasar y te quiero ahorrar un año de tu vida. Lo que va a suceder es que te vas a dar cuenta de que el aikido no sirve y en la medida en la que tu aikido vaya funcionando, va a dejar de ser aikido. Aikido. Eso es lo que va a pasar, ¿no? Entonces le dijo, mi recomendación es, corta esto, abandona y ponte a entrenar MMA, ¿vale? O box o algo así, ¿no? Y bueno, el vato dijo, bueno, yo creo que sí se puede. Viajó el año y medio, fue de verdad todo el mundo porque muchas academias le dieron su apoyo, le dijeron, Simón, llégale, güey, te pagamos el hospedaje, te duermes en el gimnasio, te damos las clases gratis, porque era un experimento interesante, ¿no? Ajá. Y lo que pasó fue exactamente lo que dijo ese entrenador, tal cual. Después de un año y medio, la conclusión del vato fue, literal está el video donde él lo dice. Dice, mientras más hago que mi aikido funcione, más me doy cuenta de que se está convirtiendo en jiu-jitsu. Qué fuerte. Tal cual, ¿no? Y pues de hecho lo comentó y justo le decían, es que sí, güey. O sea, el aikido no funciona, el jiu-jitsu sí funciona, los dos son de agarres, o sea, los dos son el mismo tipo más o menos de combate, De combate, ¿no? ¿no? Ajá. Y decían, uno funciona, el otro no funciona, ¿qué crees que va a pasar cuando el tuyo empieza a funcionar? Que se va a parecer al que funciona. Exacto. Pues sí. ¿No? O sea, tú estás utilizando, güey, una cuchara y un martillo, pues mientras más hagas que la cuchara funcione como el martillo, más se va a parecer al martillo. ¿Vale? Exacto. Le vas a poner más peso, le vas a poner un mango similar para que se agarre mejor, etcétera. Entonces, me parece una cosa muy similar con los psicoanalistas. O sea, tú cuando de repente ves a algunos psicoanalistas que han hecho como intentos de modificar el psicoanálisis para hacerlo un poquito más claro, un poquito más de intervención, más se parece a TCC, a contextuales, a sistémico, ¿me explico? O sea, no hay de otra, yo creo. O sea, y los psicoanalistas tienen cosas que son verdad, igual que el aikido tenía cosas que son verdad, como el manejo de las distancias, los movimientos circulares, el hecho de desviar la fuerza. Pues son cosas que tienen todas las artes marciales. Igual que pues, las cosas que dice el psicoanálisis que son ciertas. De hecho, lo dicen en la película de Freud, no sé si te acuerdas que nos la pusieron en la facultad millones de veces. La típica ¿Qué película de decía? Freud blanco y negro. Ah, ¿me creerás que nunca la vi? No Fallé puede como ser. psicólogo. Fallé como psicólogo, no la vi. No me digas eso, qué pedo. A mí me lo pusieron como 4 veces, güey, a lo largo de la La carrera. voy a ver, la voy a ver. Ajá. Ahí Creo que es justamente, mira, ahí justamente le dicen a Freud en la película, la crítica, que yo creo que es verdad. Cuando Freud dice su teoría frente a los médicos y los médicos lo rechazan, que para la narrativa de la película es el momento de ver que pues la ciencia no estaba preparada y que Freud era un genio adelantado y demás, ajá. con el tiempo te das cuenta de que la crítica que le dicen en la película es correcta. Lo que le dice el médico le dice, yo creo que lo que acaba de decir el señor Freud tiene muchas cosas que son verdad y muchas cosas que no lo son. Mm, Lamentablemente, las cosas que son verdad son cosas que ya se saben y las cosas que no son verdad es justamente lo que no se sabía, pero no es verdad. qué fuerte. Ujú. Entonces, o sea, básicamente le dice, bro, dijiste lo que ya sabemos y tus descubrimientos nuevos no son verdad, son pendejadas, ¿no? Y yo creo que es verdad. O sea, tú ves lo que aporta el psicoanálisis y dices, pues está en conductismo, está en RFT, está en cognitivismo, ¿no? Y las cosas diferentes, pues, lo único que hacen es empeorar todo. Yo de verdad creo que esta cuestión de no nos interesa controlar es una excusa, güey. O sea, es una excusa de el típico puedo, pero no quiero. ¿Ya sabes? Ándale. Ajá. Pero a ver, inténtalo, ¿no? Ajá. Ajá. Ahí no pude. Exacto. Exacto, como el Aikido, tal Ajá. cual. Ajá. Exacto, ¿no? Lo que estaba pensando y, y como que ahí sí le daría tal vez el mérito es
el mérito, pero no sé, en historia de psicología también podría ya estar un poco tronado. Ujú. Pero tal vez el mérito que yo le daría es que fueron de los primeros en meter a la gente al consultorio a hablar. Okey. Porque, por ejemplo, hasta donde yo recuerdo, podría ser equivocado, pero, pues, por ejemplo, la teoría de la conducta y todo, pues, empezó en el laboratorio, no empezó en una aplicación tal cual clínica, ¿no? Ujú. Entonces, por ejemplo, ellos fueron los pioneros de decir, bueno, hablemos de tus problemas, ¿no? Que tiene como estas como pseudoexplicaciones que, bueno, en este momento ya sabemos que, pues, no aportan mucho en cuanto a la explicación de la conducta, pero digamos como que un poco como en la medicina, como cuando se hace estas cosas de las lobotomías, esa madre que es la no me acuerdo cómo se llama estas, mm, no es una ciencia, es una pseudociencia. No, lo de medirte la cabeza, que te mida las preocupaciones Ya, de la cabeza. era la Tiene un logoterapia, nombre. ¿no? ¿Eh? Era la logoterapia, recuerdo. No, no la logoterapia. Y Tiene un club fresa. La logoterapia esa es la terapia existencial. sí, pero fíjate que yo también creía eso, y cuando lo busqué resulta que son los 2. Ah, qué fuerte. O sea, yo recuerdo eso, ¿no? Si estoy equivocado, pónganmelo en los comentarios, pero yo recuerdo que lo mismo, Ajá. creía que era la existencial, pero resulta que la logoterapia creía eso, lo del cráneo también. Ala, pues qué fuerte. Pero bueno, o sea, digamos como pero bueno, o sea, retomando la idea, Ujú. o sea, haz de cuenta, pues, en la medicina, en el desarrollo de la medicina, pues, han convivido elementos que, pues, digamos, se dieron cuenta de que no servían Ujú. y prescindieron de ellos y los abandonaron, ¿no? Y conservaron las prácticas que, pues, Mm. sí encontraron evidencia de su Ah, huevo. funcionamiento. Entonces, creo que a mí la idea en general de, güey, vamos a hacer un tratamiento que sea verbal, o sea, una terapia que sea hablada, un tipo de procedimiento que sea hablar con las personas para ayudarlos a resolver sus problemas, me parece importante en el término de la definición del tratamiento de un problema psicológico, ¿no? A diferencia del tal vez lo que había antes de báñelos con agua fría, denles electrochoques, ¿no? O sea, Ujú, sí. bueno, esa parte me parece crucial, ¿no? Si a lo mejor no fueron los primeros, cuando menos en el psicoanálisis, el mérito le daría que fueron los que más lo marcaron, ¿no? Como que dijeron, Mm. esto es lo importante, hablar, ¿no? Claro, eventualmente después las demás corrientes psicoterapéuticas dijeron, bueno, creo que lo podemos mejorar. Claro, creo que hablar es el 30%, ¿no? O sea, realmente el proceso, exactamente, Ah, pero que si no se hubiera dado el empujón, quizás, Ujú. pues, no se habría popularizado Claro. lo suficiente o tenido tanta fuerza en la cultura, en la comunidad, ¿cómo se dice? El contexto Pues, socioverbal. la sí, la cultura, yo creo, o sea, Ajá. justamente. Sí, no, yo coincido en eso, o sea, yo creo que sí, tal cual, si fueron los primeros, porque no estoy seguro, ¿no? Pero si fueron los primeros, yo creo que su aporte se fue popularizar una modalidad de consultorio de habla, ¿no? De escuchar a la gente. Yo creo que sí, ese sería su mérito, ¿no? Que irónicamente, ¿no? Pues fue donde se quedaron encapsulados, o sea, jamás salieron de allá, ¿no? Pero sí, yo creo que si fueron de los primeros, yo creo que sí es un aporte el que hayan puesto sobre la mesa escuchar a las personas, en lugar de solamente buscar modificarlas, aunque a mí me entra entonces la duda también Ajá. de qué habría pasado si no hubiera habido psicoanálisis, porque eventualmente los electroshocks y los baños de agua fría iban a fallar. De hecho, fallaron. Claro, Ujú, sí. de hecho, fallaron. Entonces, eventualmente, como ciencia, yo creo, pues iban a darse cuenta de, esto no está funcionando, amigos, ¿sabes? Y iban a ver, Tendríamos que hablar con ellos en lugar de exacto. Y hay otros referentes, además del psicoanálisis, que eso es lo mismo que dicen los psicoanalistas, y que es la misma crítica que yo les hago, pero ellos lo agarran como con orgullo, como siempre sucede, ¿no? Que es, yo siempre digo, si solamente vas a hablar, güey, pues para eso está el cura del pueblo, güey, están tus amigos, está tu tío, güey, y está el señor del bar que tiene mucha experiencia de vida, ¿vale? O sea, si lo que quieres es hablar y una reflexión, güey, ahí están todos esos vatos, ¿no? Y no te van a cobrar. Y justamente los psicoanalistas dicen eso, dicen, es que somos justamente una extensión de eso, una extensión de el cura del pueblo, ¿no? Del chamán, ¿no? Etcétera. Y pues el problema es ese, ¿no? Que no se aporta nada extra, además de esa escucha. Entonces, yo sí me planteo el hecho de, bueno, si no hubiera habido psicoanálisis, me pregunto yo si el conductismo y otras corrientes terapéuticas, pues hubieran, al fallar, ¿no? Al fallar en sus intentos, ¿no? Como por ejemplo le pasó a Marshall Linehan con las personas con TLP, que dijo, ah,
conductismo de puro cambio no está funcionando, la gente se está yendo, ¿no? Y ella se fue al budismo zen, ¿no? A buscar respuestas, y ahí fue que incluyó aceptación de humanismo desde el budismo zen con el Sí. conductismo, ¿no? Entonces, yo creo que, muy probablemente yo creo que lo que hubiera pasado es que simplemente las personas interesadas en tratar problemas de personas hubieran volteado a ver algún otro referente, ¿no? Como Marcia hizo con el budismo, pues hubieran visto tal vez a los curas, hubieran visto justamente, ¿no? A los chamanes, hubieran visto las pláticas simplemente, ¿no? De la gente, y hubieran dicho, güey, yo creo que hay que incluir esto. Yo pienso que el psicoanálisis tiene ese mérito, pero yo a veces me planteo en costo-beneficio, nunca lo vamos a saber, porque tal vez quitas el psicoanálisis y en realidad se va a la verga todo, ¿no? No lo sabemos. Ah, Pero yo siempre me planteo, güey, costo-beneficio, ¿qué tanto ayudó y qué tanto jodió y creo el que psicoanálisis? creo que es una buena pregunta. O sea, tanto podemos decir, bueno, como, bueno, tal vez el mérito es este, así como también podríamos decir, pues, pero quién sabe, igual y nos lo podríamos haber ahorrado. Y creo que, como dices, ¿no? Nunca lo sabremos. A menos que en algún momento logremos, o pasen dos cosas, o descubramos un universo paralelo donde no existió, No, huevo. o creemos la tecnología para eso, suponiendo que los universos alternos existen, Ujú. o las computadoras ya sean lo suficientemente potentes para simular un universo donde el psicoanálisis no existe, como Una poderosa tipo, IA, güey, a huevo. ándale, ajá, y que Ujú. existan todas los millones de variables que tendrían que haber, ¿no? Y a ver qué sucede. Sería interesante, ¿te imaginas que sí? Yo creo que cualquiera de los dos resultados sería súper polémico. Cualquiera de los dos resultados sería súper polémico y súper censurado. Tanto decir el psicoanálisis es fundamental para lograr la psicología que tenemos actualmente, como decir el psicoanálisis hubiera sido mejor que no estuviera. Cualquiera de los dos, güey, ardería Roma, güey. Sería increíble, güey. Probablemente. Me encantaría ver ese pedo. Pero bueno, invitamos igual a los que sean fans del psicoanálisis que pongan sus reflexiones, ¿no? En los comentarios, también qué opinan, ¿no? De estas traducciones, ¿no? Entre lo que escucho del psicoanálisis y lo que escucho del conductismo, ¿no? Que es, pues eso a mí me parece lo mismo, pero peor, ¿no? O sea, de una manera más intrincada. Como los dos están golpeando clavos con un objeto metálico con mango, pero uno está más adaptado para hacer su trabajo que el otro. Eso es lo que me parece mucho. Y yo recomendaría personalmente que chequen si no han visto este debate, el de Fabián Maero con el otro psicoanalista. Digo, no con el otro, con el psicoanalista. Ujú, Dije el otro porque hay un debate anterior ujú, que es de Alfredo Edelstein, nunca sé cómo se pronuncia, que es un psicoanalista argentino, ujú. y creo que es con Freixa. Ah, sí lo vi, creo que sí lo vi. Ese debate a mí fíjate, ese debate a mí no me gustó cómo habló Freixa, me gustó más cómo habló Edelstein. No sé si se dice así, pero así Eh, lo voy a decir. Sí, es que ahí está el problema, ti, es que yo siento, güey, que para hacer un buen debate que realmente, vamos a verlo desde todos los puntos de vista, venda, sea entretenido y sí aporte a la gente que lo va a ver, de que aprenda cosas o de que reflexionan cosas, Sí, sí. tienes que conseguirte a dos personas, a cada uno de su bando correspondiente, que sean buenos en lo que hacen, tengan bastante conocimiento de teoría, además de la parte de intervención, y que además sean buenos oradores. Ajá. Sí, Y sí, sí. conseguirte eso está difícil, güey, ¿sabes? Y yo creo, mi opinión sobre ese debate, el debate viejo, donde sale Ujú, Freixa, es que tiene como las dos primeras características que dijiste, memoria de pez. ¿Cuáles ujú. son? Que sea bueno en lo que hace, Ajá, y que sepa de teoría, además de la que intervención. sepa de teoría, pero como orador o como debatiente, ahí sí me pareció que dejaba que desear. Parecía, ¿cómo se llama? Pelea de Facebook. Porque me acuerdo un cachito donde él dice algo como, es que los psicoanalistas tal cosa. Y a mí la respuesta que dio Edelstein me parece muy atinada, que dijo, ¿de qué psicoanalistas estás hablando? Ujú, Porque están los lacanianos, están los no sé qué, están los ortodoxos y ujú, iba a decir post-skinnerianos, los post-winnicottianos y así, lo cual ujú, me parece importante, que es un buen matiz. Entonces, ¿y qué otra cosa dijo Delstein? Igual como que decía, por ejemplo, cosas que
ideas que en general me parecen sensatas, como por ejemplo que decía, las temáticas en el consultorio van cambiando conforme a la época, hay temas que son más vigentes conforme. Ah, sí recuerdo eso. Y cuando hablaban de la hiperia igual, ¿no? En su momento de Freud, pues era un tema importante. Actualmente ya no, claro, sí. Ajá, exacto, ¿no? Y sí como que tenía una postura como de, bueno, hay que darle una escucha, pues, a los temas que tienen que ver con género y la identidad, porque es como lo que se está moviendo ahorita, Ujú. en el inconsciente, Ah, huevo, en el inconsciente, güey, siempre es en el inconsciente. ¿no? Entonces, pues, me pareció que ahí sí como que, independientemente de que no tengo muchas reservas con los postulados psicoanalíticos, la forma en la que argumentó y se condujo Edelstein en el debate me pareció chida. Sí. Y ya en este de los nuevos, me gustó mucho cómo habló Fabián Maero, no sé. Maero, sí, sí. Ajá, que me pareció que fue como el conductista más, ¿cómo decirlo? Tranquilo y relajado, que decía, bueno, nosotros desde la terapia contextual buscamos que la persona, eh, pues digamos, modifiquemos comportamientos para que viva de acuerdo a sus valores, como reiterando eso de nosotros no controlamos robots o generamos esclavos a través del reforzamiento, sino que ayudamos a las personas con un grado de incertidumbre de, bueno, lo que ellos consideren que es Ujú. lo que quieren hacer con su vida, ¿no? Claro, sí, sí. Eso me gustó porque fue muy concreto, muy respetuoso, Sí, las y respuestas de Maero eran muy concretas, muy al clavo, totalmente. sí. Y del psicoanalista, pues, me gustó que como que tenía como ganas de estar ahí, porque dijo algo como: "Yo me gusta que me hayan invitado porque, pues, yo normalmente hablo para otros psicoanalistas", entonces como que se expuso, ¿no? Entonces estuvo Sí, por esa parte sí, pero el psicoanalista me dio mucho la sensación de que era muy pasivo-agresivo. sí, Sí, por ejemplo, esta parte del principio en la que, ¿cómo se llama? O sea, él está supuestamente planteando preguntas, ¿no? Pero él muy directamente dice, si acaso le tomó tanto tiempo al cognitivo conductual para darse por cuenta de que el sufrimiento es parte de la vida. Y luego corrigió, o sea, tal cual dijo eso, para mí con un tono bastante puesto en la mesa de confrontación, de agresión, sí. y luego dijo, es pregunta, ¿eh? Y así de, no manches, güey, ¿quién te cree Es eso? cierto. ¿Quién te cree esa cosa? Y también siento que el vato no podía como sostener de repente lo que él tal vez de buena fe intentaba hacer, ¿no? Que era responder bien y concreto a lo que le preguntaban. Justo cuando él dice, qué pregunta tan interesante, porque es una pregunta que no se suele preguntar a los psicoanalistas. No la respondió. Dijo Ajá, la respuesta que todos los psicoanalistas dan siempre en todos sus discursos, casi, casi independientemente de la pregunta, ¿sabes? Como que tienen cierto discurso que siempre te van a decir, ¿no? sí. O sea, yo cuando lo escuché dije, acabó diciendo lo que dicen todos los psicoanalistas en todas sus ponencias y no respondió a la pregunta. Maero sí, Maero Eso sí la respondió. eso es cierto, eso es cierto. O sea, las 2 cosas, ¿no? O sea, me acuerdo ahorita que lo dices, ¿no? Lo de tanto tiempo les tomó. Y creo que, por ejemplo, lo primero que yo diría ahí es que a mí eso me parece el típico patadas de ahogado en el sentido de, okey, esto que estás diciendo, pues, sí, ¿y qué? O sí, ¿y a dónde vas con esto? Mm, O sea, concrétalo, ¿no? Y pues pienso que se puede argumentar de varias maneras, como de sí, tal vez se tomó tiempo en incorporarlo a la teoría, porque antes estaba, ¿cómo se llama? Se estaba invirtiendo mucho tiempo en tratar de entender cuáles son las bases que controlan este tipo de problemas, ujú. y una vez que ya se entendió y se vio las limitaciones de que quizás en la clínica, porque, pues, es una aplicación, ¿no? En la clínica quizás estábamos siendo demasiado rígidos, se incorporan otros elementos para hacerlo aún más compatible o más user friendly, ¿no? La web, sí, Ajá, y se para tocó mejorar la experiencia de usuario. ajá, exacto. Sí. Ujú. Y digamos, pues bueno, pues sí, tal vez tomó tanto tiempo, pero bueno, lo interesante de eso es que ha tomado tiempo, se ha construido bien, y ahora se añade eso y es una capa, por así decirlo, como que la maquinaria ya está bien consolidada y la capa que se le añade, pues mejora mucho la experiencia, ¿no? A huevo, exacto. O sea, yo creo que diste en el clavo con eso. O sea, el conductismo y otras ciencias, justamente, yo creo que antes de pasar a una parte aplicada muy específica para una cosa muy concreta y de filosofía de vida y demás, pues se centró Sí, mucho en la parte básica de decir, ok, ¿cómo funciona esto?
por qué funciona así, de qué manera, cuáles son los principios que lo rigen. Y una vez que entendieron la base, pues ya se empezaron a preocupar de cosas más abstractas, como de qué manera deberíamos vivir, ¿no? O si deberíamos de tener más libertad o menos libertad, o sea, porque todas esas cosas son más abstractas, o sea, todas estas ideas sobre si el sufrimiento es parte o no es parte de la vida, si es algo, o sea, evitable o no evitable, son preguntas que si bien tienen ciertas respuestas fácticas, son preguntas muy filosóficas. No, la gente cuando pregunta esto no se está refiriendo realmente a si genuinamente podemos no sufrir o sí sufrir. Se está refiriendo a esta idea abstracta de si el sufrimiento es una parte inherente, no separable de la vida por su naturaleza. Son preguntas filosóficas abstractas. Entonces, yo creo que, no sé, tal vez hay algún universo en el que pudo haber sido más ágil todavía, pero yo creo que fue un orden que permitió precisamente un buen resultado en el largo plazo, similar Ajá. a lo que se hace en terapia, ¿no? Que pues dices, a ver, aguanta, yo sé que ahorita te está doliendo todo, pero podemos con todo, pero no todo a la vez. Es Ajá. una cosa a la vez y ese orden eventualmente va a dar un buen resultado a largo plazo. Ujú. Exacto. Mucho mejor que si ahorita te hago sentir mejor en esta hora y luego te vuelves a petatear, ¿vale? Entonces, yo creo que sí. Yo creo que diste en el clavo con eso. Y yo pienso que, de nuevo, sería bueno tener un debate porque además agarrar un conductista que le sepa bien en general conductismo, porque, por ejemplo, Maero es genial, pero Maero se fue a ACT. Ajá. Está más, ¿Sabes? más cerrado. Sí. O sea, Maero, o sea, además la forma en la que habló fue de ACT, porque él nunca habló de habituación, por ejemplo, ¿no? Act Flavor. Ajá. Esa, güey, exactamente, o sea, le puso eso, le puso su capita de Axe, güey, Ajá. su saborcito, güey, porque sí, yo lo escuché y dije, sí a todo lo que está diciendo, pero hay más cosas, o sea, el conductismo tiene, por ejemplo, habituación para controlar directamente la reacción fisiológica, ¿no? Y de eso no se habló. Ahí yo creo que hubiera sido igual un buen punto siempre de comparación con el psicoanálisis que dice, nosotros no queremos controlar, ok, qué chingón. Nosotros, además de otras cosas, sí nos interesa controlar.